Voy a dar un tip que yo como foráneo, vamos a hablar en el léxico de los estudiantes, como foráneo lo identifico. Hace 1000 años éramos el lugar de las casas grandes, porque Paquimé estaban tan adaptados obviamente para soportar los inviernos y también los calores, ¿no? Su ciudad era de casas de 3 y 4 plantas y en esa polis, en esa ciudad, vivían hasta 3000, 4000 gentes. Entonces las paredes de adobe de casi más de medio metro de ancho, pues la hacían térmico, ¿no? Pero se han dado cuenta que hoy en día, si bien no hubo casas grandes y también casas grandes, o sea, somos casas con mucho patio. Pero si se fijan, el 90% de aquí de la ciudad son casas de una sola planta. Casi no ves casas de 2 o 3 pisos aquí en la ciudad. Entonces, hace 1000 años éramos las casas grandes, ¿no? Y hoy en la actualidad, pues somos las casas de una sola planta, ¿no? Vamos a llamarle chicas en el aspecto de altura, correcto. Entonces, qué curioso, ¿no? Cómo los paquimeitas estaban mejor, Mejor Adaptados diseñados. a... sí, adaptados, ¿no? Y me atrevo a decir que hasta tenían agua potable en su ciudad, ¿no? A eso me refiero con el diseño. Tenían un diseño humano y tenían un diseño adaptado a sus necesidades. El riego por gravedad. Era literal riego por gravedad. Y esto también que estamos viendo aquí en la pantalla, yo me imagino que también ellos tenían chimeneas dentro de su ciudad, ¿no? Para en los inviernos estar, valga la redundancia, calientitos, ¿no? Calentito, sí, claro. Yo me acuerdo que hicimos una maqueta en primaria, me acuerdo antes cuando el estudio era una bodega. La hicimos aquí mamá y yo. Y tenían sus hornos, tenían su sección de hornos y todo. Pero a mí lo que más me sorprendió es cómo se preparaban, cómo estaba diseñado para todo. Para una guerra en caso de que se tuvieran que encerrar. Almacenaje, que tuviera que entrar el enemigo agachado para darle. Huevos. Y luego todavía no se les acababa el agua porque venía el ojito, ¿no? Algo así, que venía el agua ¿Es correcto? subterráneo y llegaba y ellos podían encerrarse un búnker y aquí no nos saca. Fíjense, jóvenes, que precisamente tocaste el talón de Aquiles de la cultura de Paquimé. Si echamos a volar la imaginación hace 1000 años que fundaron Paquimé, cualquiera lo hubiera hecho cerca del ojito, precisamente, porque tenían agua a las 24 horas, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron donde actualmente está? Y es una probabilidad muy alta de que cayó un meteorito, y para ellos fue una señal divina. Sí, he escuchado eso. Sí, he Entonces, escuchado eso. ese meteorito, por ahí, si alguien tiene por ahí igual y tal vez nos vea y nos escuche Javier Pedraza. Javier Pedraza fue al Museo Smithsoniano en Washington y él hizo negociaciones, hizo acuerdos y se trajeron un fragmento del meteorito que está en Washington, se lo trajeron aquí al Museo de Paquimé. Entonces, Sí, para sí, la supe ese cultura, rollo. para la cultura de Paquimé, yo creo que dentro de la ciudad estaba en un sitio de adoración, en un sitio importante, el meteorito. Y esa fue la señal, digamos, divina para construir Paquimé, donde actualmente está. Como pasó Sí. con el águila Como y el águila la y- Correcto, parecido, sí, parecido, sí. Ellos buscaban una señal y pues vieron un águila devorando una serpiente, ¿no? Pero ahí les va una cosa, si se fijan, los que fundaron Tenochtitlán eran norteños, ¿no? Entonces, en el centro del país, pues es algo muy común, ¿no? Que un águila devore una serpiente, ¿no? Pues es el depredador natural, ¿no? Pero como ellos eran muy místicos, ¿no? Buscaban una señal que pudo ser la misma, ¿no? Que nuestros antepasados paquimeitas para fundar la ciudad de Paquimé. Bueno, una pregunta mía es, ¿qué es lo que a usted le fascinó más de aprender de la cultura paquimita? Y cuando lo leyó dijo, esto está muy interesante, esto me fascina, esto es algo que me prende mucho el interés. Yo creo, bueno, les voy a ser bien honesto. Yo antes de conocer Paquimé, prácticamente ya conocía las zonas arqueológicas más importantes del país, desde Tulum, Chichén Itzá, Teotihuacán o Teotihuacán. Y cuando llegué a Paquimé, la verdad, no dimensioné, les soy honesto, no tenía ni la más mínima idea. Entonces yo al mirar paredes de adobe en forma de laberinto, no entendía el concepto de cómo la gente del desierto pudo fundar una ciudad tan grande y vencer las adversidades del desierto, ¿no? Cómo transformar, cómo sembrar, porque también sembraban maíz, cómo llevar agua a la ciudad. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? En que sí, cuando nosotros siempre que vayamos a visitar algo tenemos que investigar antes. Hoy entre los jóvenes le llaman googlear, ¿no? Hay que googlear y sí, eso es muy importante porque de lo contrario, o sea, yo la primera vez que visité Paquimé no le di ese valor histórico, ¿no? Ese valor cultural. Y creo que sí me quedé corto, ¿no? Sí. Ya obviamente, como dice Axel, ya viviendo aquí, ya te das cuenta de lo rico que es tu zona y ya obviamente investigas un poquito más. Pero sí, la primera vez que visité Paquimé, sí, prácticamente, o sea, no le di el enfoque
que merece la zona arqueológica que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es que yo digo que cada vez que vayamos a un lugar de esos, te tienes que recorrer 2 veces. Una, porque la primera estás así, estás, wow, ni sabes dónde estás, no sabes qué está pasando. Y la Así segunda, ya es. te das cuenta de dónde estás, qué estás viendo, por qué lo estás viendo, por qué lo hicieron así, etcétera. Es correcto. Jóvenes,